estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita de la poeta cubana Jenny Durán. Dice, que lo sepa el mundo entero, esto nadie lo duda, no hay gente más valiente que los balseros de Cuba. Que pasen los litigantes, por favor. A mí este cubano me embarcó. Todo el mundo quiere ir a hacer negocio a Cuba y este cubano me llenó la casa de balseros. Esa mujer no nos entiende. Nosotros sacrificamos nuestras vidas en el mar y de ahí no nos saca nadie. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Mire. A ver, Graciela, usted es la demandante de este caso. Yo soy la demandante. Bueno, pues explíqueme por qué está demandando a Marta y a Yunieski. Mire, ¿Y qué pide para resolver el caso? Yo vengo a demandar a este hombre que conocí en un viaje que hice a Cuba. Todo mundo quiere ir a Cuba a conocer porque sus playas tan bonitas, a hacer negocio, ahora que va a ser un país libre. Y bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Ay, perdóneme que me ría. Perdóneme que me ría. Entonces yo tengo 25 años de viuda, nunca había tenido a nadie. Llego a Cuba. ¿Usted es mexicana? Yo soy mexicana, vengo de México. Ok. Tengo negocio allá y fui a Cuba a visitar esas playas tan bonitas. Llego, me voy a la playa, estando ahí en la playa, llega este hombre que vendía cigarros. Y llega y me dice, pero chica, ¿no quieres fumar de mi cigarro? Y eso me impresionó a mí, me enamoré de él. Pero así de pronto. Sí, es como que un cigarrito, oiga usted eso. Se me hizo, yo nunca había fumado puro. Ajá. Y él me dio el puro más rico que hay. Me lo imagino. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, mi amor, ¿por qué no nos casamos? Yo te quiero y yo me tenía que regresar a México. Me caso con él y me dice, ¿por qué tú no vendes todo lo que tienes en México? Te vienes a Miami y me esperas ahí. Yo me monto en una balsa, llego allá y te doy los papeles. Porque yo llegando allá, pisando tierra americana. Pero usted había ido a Cuba a tratar de establecer un negocio. Sí, yo fui. ¿Y no lo abrió? No lo abrí porque ¿Por qué? se me hizo un poco difícil, mucho requisito. Y no lo abrí. ¿Qué negocio quería abrir usted? Yo allá? quería abrir una taquería, porque dije, bueno, aquí en Cuba no saben de los tacos tan ricos que hacemos en México. Un taquito al pastor. Yo dije, esto va a ser algo, una bomba. Claro. ¿Verdad? Y yo iba con esa ilusión. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me encontré con muchos problemas para hacer eso. Pero conocí a este hombre que me enamoré. Y pues, ¿qué pasa? Que nos casamos y me dijo, ¿por qué no te vas? Perfecto, entonces tú hiciste eso. Vendiste todo en México. Vendí todo. Y viniste aquí a Estados Unidos. Y me vine a Miami, porque él me dijo, espérame en Miami. En Miami, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, mi amor, mándame $10,000 para yo llegar allá contigo. Le mando esos $10,000 para que se venga. Y él llega aquí, a Miami. Yo estaba tan preocupada, rezando, dije, este hombre se va a hundir, se va a morir. 3 días de angustia y a los 10 días, más o menos, oigo que llega una balsa de balseros. Ajá. Y voy a ver a donde les hacen el examen, porque usted sabe, doctora, que al llegar aquí les hacen exámenes, ¿verdad? Médicos. Claro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fui y lo encontré ahí, me dio tanto gusto, lo abracé, porque no hemos vivido nuestra luna de miel todavía. Ok. Entonces, pero ¿cuál fue mi sorpresa, doctora? Que llega con 40 balseros. ¿Con 40 personas? ¿Él y 40 personas? Sí, él y 40 personas. Y no nada más las 40 personas. Esta mujer, que es su ex esposa, su ex novia, que tiene un hijo con ella, viene con él. Le dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cuál es mi papel aquí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que era la madre de su hijo
y que él tenía que traer a su hijo con él. Yo a mi familia no le voy a dejar allá. No, claro. Pero es que en eso no quedamos, doctora. Ay, hija, yo sé. Yo le mandé ese dinero, yo le mandé esos $10,000 para que él se viniera solo, y me llega con 40 personas. Ok, ¿cuántas personas fueron a vivir a tu casa en ese momento? Bueno, aparte de que llega con su Ex y su hijo. ex Ajá. y su hijo, me llena la casa con 12 personas. 12 personas. Que era su familia. Y le dije, pero ¿cómo vamos a meter 12 personas en un apartamento que yo compré con el dinero que tenía en México? Me vine, compré el apartamentito para esperarlo con esa ilusión de que íbamos a vivir juntos y quiere que meta 12 personas a mi casa, me tiene la casa invadida y no se quieren ir. Yo quiero que se vayan, que O me sea, que tú desalojen mi estás aquí casa. para desalojar a todas estas personas. Yo quiero que se vayan toda esa bola de balseros. ¿Y te No quieres los quiero en mi divorciar? casa. ¿Y te quieres divorciar? No, no me quiero divorciar. Ah, Yo lo no quiero a quieres él. vivir la luna de miel. No, no he vivido la luna de pues miel. eso es lo que quieres. Yo quiero que se vayan todos los balseros de mi Y se casa. quede nada más que el Que tuyo. se quede nada más mi esposo. Ah. ¿Y dónde duerme él? Él duerme en la recámara con todos los balseros porque nuestra casa es de 2 recámaras. ¿Y tú duermes dónde? Yo tengo en una recámara y tengo una hermana que ya estaba aquí en la otra recámara. Pero ahora que llegó con los balseros, pues él se va a dormir con todos ellos. ¿Y me tú deja con tu ahí. hermana? Sí, me O deja sea que ahí no hay luna de miel aquí. porque no hay paz. Son Ok. muy gritones. Entonces tú lo único que quieres es que desalojen todos los balseros que Sí. están ahí, se quede nada más que tu balsero, Claro tu que marido, y tú poder vivir tu luna de miel. Claro que sí. Dale, ya te entendí. Perfecto. Mire, doctora. A ver. A ver tú, Marta, dime. El problema es que ella es muy inhumana, porque nosotros salimos desde Cuba. Pero tú a no tienes riesgo. nada que hacer aquí, en primer Pero él lugar. es el padre de mi hijo y donde esté él, vamos a estar nosotros. Pero a mí no me importa. A mí no Bueno. me importa que sea el padre de tu hijo. Tú no tienes que estar viviendo en mi casa. Donde esté el pollo están sus pollitos. Pero yo no me casé con los pollitos. Pero es que lo único yo me que te- casé con el único pollo Bueno, que me casé fue Marta, con mi a ver, marido. habla conmigo. ¿Por qué tú Sí. piensas que ella es inhumana? Porque mire, nosotros salimos de Cuba, él nos ayudó a salir a la libertad, vaya, nos ayudó. Él me dijo que él iba a estar en todo momento conmigo, él y yo no tenemos ninguna relación. ¿Hace cuánto que no tienen relación? Ya hace como 3 años. Ok. Él se casó con ella hace 1 año. ¿Qué tiempo tiene el hijo de ustedes? ¿Qué edad tiene? 3 años. El hijo de ustedes tiene 3 años. Sí. Ok. Entonces vinieron todos juntos porque él los invitó. Sí, porque él armó una lancha, una balsa. Pero Y déjalo entonces- que le explique, porque yo le mandé el dinero a él. Tú diles lo que hiciste para Sí, mi venirte. amor, pero yo no porque- iba a dejar mi familia en Cuba. ¿eh? Pero eso no a ver, quedamos. a ver, Eso Junior, no quedamos. ¿qué pasó aquí? Cuéntame Me- tú. Dale, mire, cuéntame. doctora, es como dice ella. Yo la conocí, yo vendía cigarrillos, nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos. ¿Tú te enamoraste de ella, de verdad? Sí, yo la quiero a ella, Ok. ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Ella te mandó los $10,000. Sí, ella me mandó los $10,000. Yo hice, al tener aquella cantidad de dinero que nunca la tuve en Cuba, Ajá. yo rápido invertí el dinero en los materiales para hacer una balsa. Invertí el dinero, compré, ya lo último que faltaba era el motor, compré un motor de un tractor, de un 80. De tractor. De tractor, sí. Oye, mamá. tú. Sí. Y ya el día que íbamos a partir para acá, que estábamos preparando, me tocan la puerta. Ajá. Se me presenta un señor y me dice, con una identificación que era del DTI. Ok, aguanta ahí, que voy a hacer un corto receso. A la vuelta retomamos exactamente en este punto. No se vaya. Veníamos contentos ahí. No, ya lo veo. Sí. Parecía que estaban en un crucero. Mi familia lo único que va a estar es 1 año y 1 día aquí hasta que le den los papeles. Imagínese, ¿Ven? doctora. Caso cerrado. Cuando toda esa furia me entraba, yo y aquí mi esposa fuimos y hicimos una prueba de